Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados, les son perdonados, y a quienes se los retengáis, les son retenidos. Así, el Señor, casi al final ya del Evangelio de San Juan, les envía a los apóstoles por todo el mundo a predicar el Evangelio y a administrar los sacramentos, concretamente el sacramento de la confesión, de la penitencia. El primer paso para la conversión es estar convencido de que es posible tener fe en la propia conversión. Por eso la Iglesia nos anima a rezar: oh Dios, que manifiestas especialmente tu poder con el perdón y la misericordia, derrama incesantemente sobre nosotros tu gracia, para que, deseando lo que nos prometes, consigamos los bienes del cielo. La omnipotencia divina, que además de mostrarse en la grandeza de la creación y en los prodigios y milagros obrados por Cristo, se revela de forma especial en su infinita capacidad de perdonar. No 70 veces 7, sino infinita. Ninguna ofensa logra endurecer el corazón de Cristo, siempre abierto a la misericordia. Y San José María era bien consciente de esto. Hablaba de un Dios que se deja coser con hierros al madero de la cruz por redimirnos. Es todo amor. Pero un Dios, decía, que perdona, es Padre y Madre 100 veces, 1000 veces, infinitas veces. Es algo de la predicación oral de nuestro Padre, recogido en los 2 meses de catequesis. Un Dios que perdona es Padre y Madre 100 veces, 1000 veces, infinitas veces. Y hay que reconocer que las madres, sobre todo las madres, ¿no?, tienen una gran paciencia con los hijos, una gran comprensión, un gran, aguante, porque aguantan. Yo a veces les digo, cuando están un poco cansadas, le pregunto cuántos hijos tiene, pues 4, 5, lo que sea. Y bueno, añade uno más, porque también tu marido también es un niño pequeño, tantas veces, y hay que tener paciencia con él. Ellas se ríen, sonríen, pero también están de acuerdo. Dios, en cambio, no solamente nos perdona un poquito, un muchito, como a las madres, ¿no?, sino 1000 veces, infinitas veces. Y las páginas del Evangelio, donde nos cruzamos con Jesús, que manifiesta su misericordia, por ejemplo, el paralítico que sus amigos descuelgan del techo, o la pecadora en casa de Simón el fariseo, que hablábamos en la anterior meditación, o la mujer sorprendida en adulterio, pues obtienen esa comprensión y ese perdón que supera cualquier expectativa. Ahora que está teniendo lugar pues esa guerra en Tierra Santa, pues se recuerda, ¿no?, el ojo por ojo y diente por diente. Pero en cambio Cristo no habla así. Cristo no habla del ojo por ojo y diente por diente. Habla del perdón. Habla del perdón tantas veces. No solamente 70 veces 7, sino
pues, y ese amaos unos a otros. Pues el Señor nos habla del perdón. Aquellos personajes que se encontraron con el que Jesús, pues no sé, el Evangelio de la misa de hoy, los griegos que querían saludar al Señor, que querían entrevistarse, pues acuden a Felipe, con nombre griego, y después Andrés, y Andrés pues ya se presentan delante del Señor. ¿Te acuerdas de esa parábola en la que Jesús habla de aquellos trabajadores que el Señor, que el dueño de la viña manda a recoger los frutos y cómo aquellos hombres los matan, cómo los apedrean, cómo los maltratan por segunda vez, y después enviaré a mi hijo, a este les respetarán, pues ni a su propio hijo, por medio de su sangre derramada en la cruz? Entendemos entonces que la confesión frecuente es una práctica arraigada en la tradición de la Iglesia. Y esta misión de Jesús de reconciliar a los hombres con Dios se prolonga en la Iglesia. Tantas veces ha sido atacado el sacramento de la penitencia, tantas veces. Lo recuerdo porque también incluso el Beato Álvaro del Portillo, que estábamos en un curso anual en Tordelavella, pasó por allí, venía de Centro Europa, pasó por allí porque venía Loreto y bajó. Y nos hablaba de que rezáramos por me parece que era esta ocasión, pero nos habló que rezáramos por el sínodo sobre la confesión, porque algunos padres sinodales estaban diciendo cosas un poco, vamos a decir, tonterías. Bueno, después salió un documento precioso del Papa Juan Pablo II, hablando de reconciliación y penitencia. Pero la realidad es que a lo largo de la historia de la Iglesia incluso se decía que aquellas personas que habían cometido pecados graves solamente podían ser perdonados una vez. Todo eso se vino abajo. O que a los lapsis no se le podía, los que arrepentidos después de haber pues sacrificado a los dioses o al emperador, que volvían a la Iglesia, ya no podían ser admitidos. Después preguntaba a Tertuliano y a estos. Pues la Iglesia les vuelve a admitir. Y les perdona, siempre perdona a Dios. Nuestro Señor dice a los apóstoles en el día del triunfo de su resurrección esas palabras: recibid el Espíritu Santo, que os he dicho al principio. A quienes les perdonéis los pecados son perdonados, a quienes se los retengáis les son retenidos. La misericordia de Dios alcanza a todos los hombres y mujeres de la tierra. Y en el sacramento de la penitencia somos destinatarios del perdón del Señor, así como lo fueron el paralítico de Cafarnaúm o la mujer adúltera, o sorprendida en adulterio, como quiera llamarle. Señor, tantas veces abre tus brazos, porque lo que más te duele a ti, especialmente en el huerto de los olivos, no es los pecados de los hombres. Lo que más te duele es las traiciones, los sacrilegios que podamos hacer los hombres, ¿verdad? Porque no valoramos lo que supone el sacramento de la penitencia, ni valoramos el recibirte a ti en la Eucaristía. Pues eso también nos tiene que doler a nosotros, Señor, porque el demonio lo utilizaba para, como dice Catalina Emmerich, el demonio lo utilizaba para desanimarte, para hundirte y que no siguieras adelante con la pasión. Pero en cambio tú, Señor, pensabas en tantas personas que se acercan a confesarse. Tantos sitios donde hay colas y colas para confesarse y donde se acercan pues ellos y ellas, hombres, mujeres, niños, adolescentes, a confesarse. Sacramento de la alegría, ¿verdad? Decía San José María. El sacramento de la alegría. Y nosotros pensamos que tenemos que ayudar a tantas personas a hacer de hijo pródigo.
O también tenemos que hacer como aquel viajero asaltado por los maleantes y que el buen samaritano le trasladó, después de curarle más o menos, a la posada. Pues tenemos que ayudar a tantas personas que se acerquen a Cristo para que les cure, para que les perdone. No demos por sentado que ya la gente sabe lo que tiene que hacer, porque el demonio, que sí sabe lo que tiene que hacer, se empeña en que las personas no se confiesen. Siempre se ha contado que estaba en la cola de gente para confesarse y estaba también el demonio allí. Estaba el demonio allí. Entonces alguien le preguntaba, ¿qué hacías tú allí? ¿Qué haces aquí? ¿Qué pintas tú aquí? Dice, pues venga a devolver lo que he robado. ¿Y qué es lo que has robado? Pues la vergüenza. Le robo a la gente la vergüenza para pecar y después se la devuelvo para confesarse. Pues sí, ya sé que es una cosa, un cuento así para niños, ¿no? Pero la realidad es esa. Sí, en cada confesión Jesús limpia nuestras heridas, nos alivia con el aceite de la esperanza y corre con los gastos de nuestra recuperación, como el samaritano. Me contaron, no tuve ocasión de pararme, porque íbamos en autobús y no nos paramos por el horario que teníamos, pero me contaron que a mitad de camino de la subida de Jericó a Jerusalén, porque subida, hay una especie como de lugar para pararse y además se puede contemplar ahí el desierto, porque es el desierto que está ahí, que está a media altura. Pues que hay una posada. Hay una posada, evidentemente no es la que llevo, porque es una parábola, pero una posada que recibe el nombre del buen samaritano. Pues sí, realmente el Señor vuelve a hacer lo mismo con nosotros. Y la confesión frecuente ha dado grandes frutos de santidad. Manifiesta esos deseos de apartar a la gente del pecado y acercarlo al corazón de Cristo. Independientemente de si tiene los pies manchados, es siempre Cristo el que los lava. Por eso qué lógico es que el alma sienta necesidad de acudir con regularidad, aunque sea por un poco de polvo del camino, a ese encuentro purificador. Y qué pena sería soslayarlo por comodidad o desorden, en definitiva por falta de amor. Estaba pensando que Pedro no quería que le lavara los pies. Él consideraba que Jesús no se podía humillar delante de él. Pero también podía pensar, pues yo también no tengo los pies, tampoco los tengo tan sucios, ¿no? Tampoco lo tengo tan sucio. De luego no soy como este, que además tiene unos pies sucios, ¿no? Ya hay unas costras ahí un poco negrillas, ¿no? Bueno, pues claro, el polvo del camino que se va acumulando por el sudor, que se va acumulando. Pues Pedro podía pensar que tampoco tenía los pies tan sucios, ¿no? Para que el Señor hiciera ese acto de lavárselos. Pues también nos puede pasar lo mismo a nosotros, y tampoco estoy tan sucio. Nosotros nos cansamos de pedir perdón. Por esto la Iglesia recomienda vivamente la confesión habitual. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica, porque ayuda a formar la conciencia, a luchar contra las malas inclinaciones, a dejarse curar por Cristo, a progresar en la vida del Espíritu. Cuando se recibe con frecuencia mediante este sacramento el don de la misericordia del Padre, el creyente se ve impulsado a ser él también misericordioso. Porque ya hemos hablado de estos días, cuando uno acude a la misericordia de Dios, también es misericordioso. Por eso acudir con frecuencia a ese sacramento, abrir el alma con sencillez y con regularidad, mostrando también las faltas que cometemos repetidamente en nuestras vidas y percibimos la proximidad de Dios, el deseo del Padre de estar siempre cerca de su Hijo. Esta anécdota me imagino que la sacaría de Madrid, pero no sé, por el nombre, pero bueno. Jorge, el mayor de 6 hermanos y de quinto de primaria, estaba ayudando a mamá a leer el Evangelio.
leía lo que habla el Señor del 100 por 1. Y le preguntó a su madre después de una pausa: entonces, si yo le doy a Cristo algo, ¿Él me dará 100 veces más? Sí, le respondió su madre. Si le das un balón, te dará 100. Ahí ya empezaba a meterse en unos líos, pero bueno. Si le das un gol, te dará 100. Si le das una chuche, te dará 100. Días después celebraban en la familia la primera confesión de una de las hijas, de María, la mayor de las niñas. Y entonces fueron a Sánchez Romero a comprar chuches para celebrarlo. Iba Jorge con la bolsa de chuches en la mano cuando se le apareció pidiendo limosna una madre, lo tengo aquí escrito, de Europa Oriental, es decir, Rumanía, no sé, con un niño en brazos. Jorge miró sus chuches, miró al niño. Mamá, si le doy mis chuches a este niño, ¿me dará Dios 100 veces esas chuches? La madre, sin pensar más, le contestó. Ya que estaba metida en el lío. Por supuesto, 100 veces esas chuches. Pues nada, se las dio. Ya iban a misa y el niño miraba alrededor esperando que las chuches le cayeran del cielo. La madre, que estaba preocupada porque se daba cuenta de que el niño estaba distraído y con la distracción de pedirle a Dios que no le fallara en el 100 por 1 de sus hijos, pensó que tenía que repetir incluso la misa porque estaba tan distraída con el agobio. A la salida de misa, entre el tumulto de la gente, su hermana, la hermana de la madre, agitó la mano en saludo y comentó: Susana, he estado en el pueblo y papá te manda un jamón. Venga por él que lo tengo en el coche. Mientras iban al coche de su hermana, la cara de Jorge relucía de alegría. Un jamón, con lo que me gusta, vale más que 1000 bolsas de chuches. Menos mal que le salió bien la anécdota, porque si no, porque esto es complicadísimo. Esto me recuerda también la película de Little Boy, cuando el niño le pide a Dios que vuelva a su padre. Pues sí, realmente si tiene fe como un grano de mostaza. Vamos nosotros a tener también confianza en el Señor, que Él nos da más, mucho más. Nos perdona siempre, 100 veces nos perdona. Nosotros perdonamos a una persona que tenemos al lado, pues Él nos perdona 100 veces. Nosotros dedicamos tiempo a los demás y el Señor nos dedica 100 veces más de tiempo. Por eso, el otro día se lo leía además a los niños de primera confesión. Cuando Benito XVI le hablaba a unos niños que se preparaban para recibir la comunión y una tal Livia le preguntó algo sobre con qué frecuencia tenía que confesarse, etcétera, etcétera. Siempre antes de comulgar y tal. Y el Papa Benito XVI le decía: es verdad que nuestros pecados son casi siempre los mismos, pero limpiamos nuestras casas, nuestras habitaciones, al menos una vez por semana, aunque la suciedad sea siempre la misma, para vivir en un lugar limpio, para recomenzar. De lo contrario, tal vez la suciedad no se vea, pero se acumula. Algo semejante vale también para el alma, para nosotros. Podemos estar satisfechos de nosotros mismos y no comprender que debo, pues eso, avanzar. Y esa limpieza del alma que el Señor nos da en el sacramento de la confesión nos ayuda a tener una conciencia más despierta, más abierta, y así también a madurar como persona. Resumiendo, decía Benito XVI, 2 cosas. Solo es necesario confesarse en caso de pecado grave, pero es muy útil confesarse regularmente para mantener la limpieza, la belleza del alma y madurar poco a poco en la vida. Pues sí. Cuando estaba Lázaro narrando su vida en esos barrios de la periferia de Madrid, pues nuestro padre, que en 1928 pues se dedicó a trabajar con las damas apostólicas, recordamos, ¿no?, que ellas disponían en Madrid de 58 escuelas. Yo las conocí cerca de Vigo, con un total de 14.000 niños. Ese año se atendió a 4.251 enfermos. Se confesaron 3.168 personas, porque los sacerdotes iban apuntando. Se administró esa unción, o la unción de enfermos ahora, a 486 moribundos. Se celebraron 1.251 matrimonios.
y se confirieron 147 bautismos. Y nuestro padre, San José María, pues participaba de eso. El capellán, en lo llamado obra de la Sagrada Familia, que se tenían en Santa Gracia, el capellán se encargaba de preparar anualmente a unos 4.000 niños, me quejo yo de 100, 4.000 niños para la primera confesión y la primera comunión. Pues son unos cuantos más, ¿verdad? Multiplica por 40. La catequesis eucarística consistía en darles alguna plática y charlar con cada uno de ellos para averiguar su entendimiento y disposiciones, después de haberles explicado la fórmula concerniente a la recepción del sacramento. Horas y horas por todos lados, todos los días, a pie, de una parte a otra. Lo dice San José María, entre pobres vergonzantes y pobres miserables, que no tenían nada de nada. Entre niños con los mocos en la boca, sucios, pero niños, que quiere decir almas agradables a Dios. Qué indignación siente mi alma de sacerdote cuando dicen ahora que los niños no deben confesarse mientras son pequeños. No es verdad. Tienen que hacer su confesión personal, auricular y secreta como los demás. Y qué bien, qué alegría. Fueron muchas horas en aquella labor, pero siento que hayan sido más. Lo decía nuestro padre, una meditación. Concretamente, pues antes de irse al cielo, el 19 de marzo del 75. Pues no solamente pues confesarnos nosotros con frecuencia, sino también ayudar y preparar, facilitar la confesión. Aunque pensemos que están lejos, aunque pensemos que, pues eso, que tienen mocos en la boca y están sucios, ¿no? Y por tanto habría que primero darle pues un pañuelo o darle pues un poco de jabón para que se laven y ayudarles a vivir un poco de higiene. Confesarse. La confesión actúa como luz y como fuerza para combatir las inclinaciones que nos tiran para abajo. La gracia sacramental y la generosa satisfacción del penitente tienen carácter medicinal y sana en parte las reliquias que el pecado deja siempre en el alma. Los niños me preguntan a veces, ¿no? Porque el profesor se lo dice, pero los de sexto o los de tercero de primaria, que están confesándose y tal, primeras confesiones, me preguntan, ¿y es verdad, José María, que usted pone una penitencia pequeña y en cambio pues cumple el resto usted? Pues sí, es verdad, porque eso es lo que nos enseñó San José María. Y lo hacemos con mucho gusto, ¿verdad? Porque no se trata de, bueno, porque hay que cumplir la penitencia a rajatabla y tal, no, se trata de ayudar a que la gente se acerque también al sacramento de la penitencia. Y a la vez, pues vivir esa medicina que aparta y que limpia las reliquias que el pecado deja siempre el alma. Por eso nuestro Padre nos decía, acudid semanalmente al sacramento del divino perdón. Revestido de la gracia, cruzaremos a través de los montes y subiremos la cuesta del cumplimiento del deber cristiano sin detenernos. Me recuerda lo que decía nuestro Padre, a través de los montes las aguas pasarán. Que eso ha ocurrido tantas veces, ¿verdad? Ha ocurrido físicamente, en Milatebre de hecho ocurrió, que hay forma de llevar agua hasta una fuente, pero también pues a través de las dificultades, contrariedades que ha habido para hacer la labor en tantos nuevos países, en tantos lugares. Ahora que estoy leyendo ese libro sobre los años del Papa Pío XII, cómo se fue desarrollando la obra en tantos países, pues bueno, algunos de ellos los he conocido, que iban a esos países nuevos, otros ya he estado delante de su tumba, porque estaban enterrados, habían fallecido un par de años antes de que yo llegara a la ciudad donde ellos hayan vivido y donde hayan muerto. Pero bueno, a través de los montes las aguas pasan.
sin detenernos. Pero necesitamos la gracia de Dios, necesitamos el perdón de Cristo, necesitamos esa parábola del hijo pródigo, recordarlo siempre, ¿no? Celebrarlo. El otro día, no sé si lo he contado ya, pero estábamos en las primeras confesiones y yo le pregunté al niño que tenía delante, además, que tenía delante porque estaba en el primer banco, junto a sus padres. El padre que estaba la mamá con una gran barriga. Entonces le pregunté al niño, oye, ¿y cuándo va a dar a luz tu madre? Y me dijo, después de las confesiones. Y digo, sí. Bueno, pues el chaval se confesó, y pues cuando terminaba las confesiones ya dije, bueno, y habrá que celebrarlo porque los niños pues han recibido por primera vez un sacramento, con lo cual, pues, y el niño concretamente se dirigía a su padre, asintiendo con la cabeza, como diciendo, sí, hay que celebrarlo, y a su madre también asentía con la cabeza, madre que estaba de pie, y se notaba mucho más que ya estaba. Y entonces le dije al niño, bueno, no, tú vete con tu madre al hospital porque me parece que ya va a dar a luz. Y efectivamente dio a luz al llegar al hospital por la tarde. Así que hay que celebrarlo como el hijo de la parábola, pero bueno, si hay que ir al hospital al parto, pues se va al parto, ¿no? Pues la alegría de la confesión y celebrar que el Señor nos perdona. Hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos. La alegría que se produce en el cielo, teniéndolo muy claro, muy claro. Dice San Agustín que el comienzo de las obras buenas es la confesión de las obras malas. Haces la verdad y vienes a la luz. Pues recibir con frecuencia el perdón divino conduce además de la mano de la Virgen Mater Misericordiae a ser también misericordiosos con el prójimo. Nos asemeja a Dios en aquello que es más y mejor manifiesta su poder, la capacidad de perdón y de misericordia. Doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.